Hermanos, buenas noches, bienvenidos a nuestro culto de los miércoles. ¿Qué le parece si se pone de pie ahí donde usted está con su familia o si está solo y levanta sus manos al cielo y le vamos a decir al Señor: papá, gracias, gracias porque tú eres fiel, gracias porque tú eres maravilloso, gracias porque tú has sido tan bueno y tan misericordioso para con nosotros, no nos has abandonado y tu palabra, Señor, ha permanecido fiel, que tú nos protegerías. Gracias, Señor, te entregamos este tiempo y queremos, Padre, que en esta noche, Señor, tú seas entronado en medio nuestro. Muchas gracias, papá, en el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Qué le parece si alabamos todos juntos al Señor? Vamos todos ahí. Alábale a Él, exalta a Jesús. Vamos a cantar todos juntos y vamos a aclarar esto. Vamos a decir: fui creado por ti para darte gloria y honor. Desde la fundación del mundo, tú pensaste en mí para establecer tu reino en la tierra, para ejecutar las moradas de maldad, para levantar al caído, para sanar al enfermo, para dar vista al ciego y proclamar libertad, para establecer el reino de los cielos, para proclamar el día de visitación, para ordenar que el preso salga de la cárcel, para confesar que nuestro Señor Todopoderoso reina. Él reina. Vamos todos juntos. Fui creado por ti para darte gloria y honor. Desde la fundación del mundo, tú pensaste en mí para establecer tu reino en la tierra, para ejecutar las moradas de maldad, para levantar al caído, para sanar al enfermo, para dar vista al ciego y proclamar libertad, para levantar al caído, para sanar al enfermo, para dar vista al ciego y proclamar libertad, para establecer el reino de los cielos, para proclamar el día de visitación, para ordenar que el preso salga de la cárcel, para confesar que nuestro Señor Todopoderoso reina. Él reina. Él reina. Él reina. Reina, Señor. Vamos a decir: para establecer el reino de los cielos, para proclamar
el día de visitación, para ordenar que el preso salga de la cárcel, para confesar que nuestro Señor Todopoderoso, para establecer el reino de los cielos, para proclamar el día de visitación, para ordenar que el preso salga de la cárcel, para confesar que nuestro Señor Todopoderoso reina. ¿Qué le parece si nos acompaña ahí con las palmas desde sus hogares? Vamos todos. Sopla aliento de vida, Dios, por tu espíritu. Ven y llena mi corazón con tu amor. Vivifícame, buen Dios, quiero más de ti. Anhelo tu toque en mi Señor, satúrame de ti. Quiero más de ti, Señor. Que tu espíritu transforme mi corazón. Sopla tu aliento, Espíritu de Dios. Hazme abundar con tu verdad. Inunda mi vida con tu gran poder. Sopla sobre mi espíritu. Sopla, sopla, sopla tu aliento del cielo sobre mí. Sopla, sopla tu aliento del cielo sobre mí. Yeah. Todos. Sopla aliento de vida, Dios, por tu espíritu. Ven y llena mi corazón con tu amor. Vivifícame, buen Dios, quiero más de ti. Anhelo tu toque en mi Señor, satúrame de ti. Quiero más de ti, Señor. Que tu espíritu transforme mi corazón. Sopla tu aliento, Espíritu de Dios. Hazme abundar con tu verdad. Inunda mi vida con tu gran poder. Sopla sobre mi espíritu. Una vez más. Sopla tu aliento, Espíritu de Dios. Hazme abundar con tu verdad. Inunda mi vida con tu gran poder. Sopla sobre mi espíritu. Sopla, sopla tu aliento del cielo sobre mí. 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 Yeah.
Vamos a declarar y vamos a decir todos juntos: sopla tu aliento, Espíritu de Dios, hazme abundar con tu verdad, inunda mi vida con tu gran poder, sopla sobre mi espíritu, yeah. Sopla tu aliento, Espíritu de Dios, hazme abundar con tu verdad, inunda mi vida con tu gran poder, sopla sobre mi espíritu. Sopla tu aliento, sopla, sopla tu aliento del cielo sobre mí. 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 Mi corazón entrego a ti, en la cruz diste tu vida por mí. Aquí estoy por tu amor, sin pensarlo te entregaste y mi corazón sanaste, Dios. Hoy me rindo, mi vida doy, Señor. Tu sangre derramaste, sin dudarlo te entregaste, me diste amor y perdonado soy. Mi corazón entrego a ti, en la cruz diste tu vida por mí. Aquí estoy por tu amor, sin pensarlo te entregaste y mi corazón sanaste, Dios. Hoy me rindo, mi vida doy, Señor. Tu sangre derramaste, sin dudarlo te entregaste, me diste amor y perdonado soy. Tu sangre derramaste, sin dudarlo te entregaste, me diste amor y perdonado soy. Ah,
amor me salvó, y tu amor me salvó y me perdonó. Ahora libre soy. Tu sangre derramaste, sin dudarlo te entregaste, me diste amor y perdonado soy. Tu sangre derramaste, sin dudarlo te entregaste, me diste amor y perdonado soy. Tu amor me salvó y me perdonó. Ahora libre soy. Tu amor me salvó y me perdonó. Ahora libre soy. Tu sangre derramaste, sin dudarlo te entregaste, me diste amor y perdonado soy. Señor, gracias. Gracias, gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias porque tú eres fiel. Tú nunca has dejado de ser fiel. Te exaltamos, Señor. Te bendecimos. ¿Y qué le parece si dice esto por última vez? Tu sangre derramaste, Sin dudarlo te entregaste, me diste amor y perdonado soy. Tu sangre derramaste, sin dudarlo te entregaste, me diste amor y perdonado soy. Señor, gracias, te alabamos, te bendecimos y te damos todo lo que somos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Muy buenas noches, hermanos, el Señor les bendiga. Estamos aquí reunidos para dar gracias al Señor por su fidelidad. Qué buen tiempo de alabanza y adoración el que tuvimos. La verdad es que Dios ha sido bueno con nosotros todo el tiempo. Quiero invitarle a usted que está allí en su casa para que por favor cierre sus ojos y vamos a hacer una oración. Padre, en esta hora ponemos delante de ti nuestras vidas. Estamos conscientes, Señor, de que tu palabra nos ha hablado al respecto de todas las cosas que han de suceder. Y estamos conscientes de que tu Espíritu Santo es el que nos dirige, el que nos guía, el que nos enseña, nos instruye al respecto de todas las cosas. Por favor, Señor, hoy rogamos que en esta noche tú bendigas a cada hermano y a cada hermana en sus casas, a los que dan con alegría en su corazón, a los que han dispuesto su corazón para ser generosos en este tiempo, Señor, aún de escasez. Oramos, Señor, porque sabemos que hay hermanos que durante este tiempo se han quedado sin empleo. Pedimos que sea tu gracia poderosa, Señor, cubriendo sus vidas. Rogamos que sea tu mano poderosa sustentándoles a ellos, Señor. Que sea tu Espíritu Santo guardando y que seas tú abriendo las puertas de los cielos para traer, Señor de la gloria, provisión en medio, Señor, de esta situación. También oramos para que tú reprendas toda obra del maligno que ha querido, Señor, oprimir a la iglesia y que ha querido traer, Señor, e infundir miedo, Señor amado, impartiendo pánico, Señor, en las vidas de las personas. Rogamos también, Señor, que todo espíritu inmundo que quiera tratar de robar la palabra esta noche, Señor, es atado, es reprendido
y es echado fuera en el nombre de Jesús. Y pedimos que prepares nuestro corazón, sensibilices nuestra vida para que en esta hora tu palabra halle, Señor, un lugar en nuestro corazón y nuestro ser, Señor, pueda dar fruto abundante para la gloria de tu santo nombre. Santifícanos, Señor, límpianos y permite que tu palabra, Señor, haga cosas poderosas en nuestras vidas. En esta noche te damos a ti las gracias, Padre, por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bien, quiero compartir con ustedes un tema que ya habíamos iniciado hace unas semanas atrás, y hoy deseo compartirles a ustedes sobre la tercera carta que el apóstol Juan escribe a las iglesias. Para esto quiero pedirle que abra su Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículos 12 al 17. La iglesia necesita entender que durante este tiempo Dios ha estado hablando a nuestro corazón, y es maravilloso, sorprendente mirar cómo Dios con su gracia y con su misericordia ha estado ministrando a nuestras vidas a través de cada servicio. Por eso le motivo para que usted no pierda la conexión que hay con la iglesia. No nos podemos reunir en el auditorio, no podemos acudir al edificio. Si bien estamos aquí esta noche, es claro que no podemos llenarlo como estábamos acostumbrados a hacerlo. Pero también quiero instar y motivar a la iglesia para que no se pierdan los servicios. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande por llegar a su casa, por tratar de ministrar cada día a su vida por medio de los servicios, el miércoles, el sábado, el domingo, en las células, en las reuniones de 12, a través de también capacitación destino y universidad de la vida. Así que lo motivo para que usted no pierda el enfoque y se conecte a cada culto, porque Dios quiere hablar a su vida. La palabra del Señor dice de la siguiente forma, Apocalipsis capítulo 2, del verso 12 al 17, dice así la palabra: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Quiero compartir esta noche un tema que he titulado La iglesia de Pérgamo, la iglesia acomodada. El Señor Jesucristo utiliza 4 formas para conectarnos a usted y a mí con el mensaje central que Él quiere dar a la iglesia. Ahora encontramos, por así decirlo, 4 puntos de introducción. Número 1, hay un elogio o una alabanza. Y el elogio
o alabanza para la iglesia de Pérgamo es que aún mantiene su fe en Cristo. Lo segundo es que encontramos una amonestación, una reconvención de parte del Señor para la iglesia. Y la reconvención apunta a que la iglesia tolera la inmoralidad, la idolatría y las herejías. Lo tercero es que el Señor Jesús le da una instrucción a la iglesia y le dice: arrepiéntete. Y lo cuarto es que hay una promesa, y la promesa es que al que venciere le daré a comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca con un nuevo nombre. Ahora, para que entremos en contexto y podamos comprender el por qué esta carta para la iglesia de Pérgamo. Pérgamo era una ciudad ubicada en el norte de lo que hoy se conoce como la actual Turquía. Era una ciudad de paso muy importante para el Imperio Romano y se había constituido en la capital de esta provincia de Asia Menor. Tenía una población aproximada de 57.200 personas. En ella estaba toda la idolatría y culto pagano que usted y yo nos pudiéramos imaginar. La iglesia lastimosamente enfrentó una tremenda batalla. Ahora, note algo, note que el Señor Jesús en el versículo 12 dice: yo conozco tus obras y dónde moras. Dice: donde está el trono de Satanás. Y vuelve y lo menciona otra vez finalizando el versículo 13 cuando habla de que Antipas, su testigo fiel, uno de los ancianos de aquella iglesia, había sido asesinado. Dice que fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. O sea, la situación de la iglesia no era una situación sencilla. La situación de la iglesia no era una situación fácil. Y la carta contiene un tremendo carácter eterno, porque el Señor Jesús utiliza la expresión en el versículo 12. Dice: escribe al ángel. Los intérpretes o estudiosos han hablado de que al hablar del ángel estaba haciendo referencia al anciano o al pastor de la iglesia. Pero le dice: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Y aquí hay algo interesante. Al parecer, la iglesia se había acostumbrado tristemente al contexto urbano, al contexto global de la ciudad. Pérgamo, como una ciudad realmente grande para esa época, con toda esa cantidad de habitantes, que era ciudad de paso obligado por la ruta de comercio que conectaba a Asia Central con el Asia más oriental, como India y China, y también conectaba a Europa oriental y occidental. Para ese entonces el imperio más grande era el imperio romano, era el último de los imperios gobernantes. Y la Biblia nos muestra que Jesús reseña lo que está ocurriendo en la iglesia. Ahora, note algo. El Señor dice: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. La palabra de Dios, como dice Hebreos 4:12, es una espada de dos filos. Dice que es más cortante, es tan cortante que penetra el alma, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, al hablar de la palabra aguda o de la espada aguda de dos filos, esta palabra nos muestra que la palabra de Dios puede cortar en todas las direcciones. La palabra corta al pecado y también corta al pecador. Pero también la palabra es para el creyente.
Y el creyente no debe tener temor de la palabra de Dios. No debes sentir temor cuando la palabra de Dios te amonesta. No debes sentir temor cuando la palabra de Dios te corrige. No debes sentir temor cuando la palabra de Dios te confronta, porque la palabra de Dios quiere mantener tu vida limpia de toda impureza. Ahora, cuando Él dice, el que tiene la espada de dos filos, dice esto, quiero resaltar la expresión dice esto. Jesús, como el pastor de la iglesia, como el Señor de la iglesia, como el esposo de la iglesia, está preocupado por la conducta de la iglesia. Jesús está preocupado por la calidad de vida espiritual de la iglesia, por la condición actual de la iglesia. Y hemos mencionado en los otros tiempos que el Señor me ha permitido compartir la palabra, que las 7 cartas, algunos las han tipificado como 7 eras o etapas históricas. Otros también han dicho que son 7 clases de creyentes o de personas que están en la iglesia del Señor. Ahora, es importante que comprendamos esto, que Cristo por medio de su palabra quiere limpiarnos y podarnos para que seamos más santos y llevemos más fruto. Necesitamos ser personas que inspiran confianza. La confianza no recibe respaldo sin una obediencia constante y absoluta. El Señor conoce nuestro caminar. Él sabe que usted y yo podemos avanzar aprovechando las maravillosas oportunidades que Él nos da, y podemos desarrollar y alcanzar todo el potencial que Él nos ha dado. Pero también el Señor sabe que de acuerdo a nuestra naturaleza, a nuestra condición caída, usted y yo podemos ser débiles ante la tentación y deslizarnos frente a cosas que nos pueden dominar. La iglesia necesita afirmarse en la palabra de Dios, pues la palabra de Dios nos sustenta, nos preserva de la inmundicia que existe. A veces no permitir que la palabra de Dios venga a nuestro corazón puede producir abundante confusión espiritual. La ausencia de fe y de firmeza en el Señor, en nuestro caminar con el Señor, es el resultado de no dejar que la palabra de Dios ministre a nuestras vidas. Solo la palabra del Señor puede preservar nuestro ser de toda doctrina contaminada, de toda herejía, de toda suciedad. Solo la palabra de Dios puede mantenernos a usted y a mí firmes en medio de una generación que se está degenerando cada vez más, que se está descomponiendo cada vez más. Cuando la palabra de Dios no abunda en el corazón, otras cosas abundan, y empieza el creyente a desarrollar una especie de evangelio híbrido, una mezcla de algo que no se sabe qué es, que tiene de un poco de Dios y que tiene un poco del mundo, pero que a ciencia cierta no es ni lo uno ni lo otro, ni es de Dios ni es completamente del mundo. Una posible fusión como esta es lo que la Escritura habla radicalmente al respecto de que el Evangelio de Cristo no admite mezclas de ninguna clase. Por eso, cuando usted y yo consideramos esto, necesitamos evaluar nuestras vidas a la luz de la palabra del Señor. Jesús, una vez más, como aquel que conoce todo, se manifiesta con poder sobre la iglesia y quiere que la iglesia entienda el porqué de este mensaje. Ahora usted se preguntará, bueno, ¿qué tiene que ver esto históricamente con el tiempo actual de la iglesia? Lo que vamos a encontrar es que hay un gran parecido, hay una gran similitud, porque hay personas dentro de la iglesia del Señor en este tiempo, en diferentes lugares, en diferentes continentes, que están viviendo una vida
acomodada. Jesús resalta que Él sabe todo al respecto de ellos. Pero note algo, el que Jesús le dice, yo conozco tus obras, no le está diciendo a la iglesia de una forma hostil, no está hablándole a la iglesia de una forma desmedida. De hecho, Jesús, como el novio, como el esposo, como el Señor de la iglesia, está corrigiendo a la iglesia y le está diciendo, mira, por favor, yo sé lo que tú haces. Pero Él no está ensañado contra la iglesia. Él le está diciendo a la iglesia, yo sé que aunque tus obras no son totalmente buenas, yo te amo. Y ese es el mensaje que encontramos en las 7 cartas que el Señor le da a las iglesias del primer siglo. La iglesia estaba enfrentando una tremenda oposición espiritual. El versículo 12 nos lo dice. Dice, donde mora Satanás. Era una oposición espiritual, era una oposición física. La iglesia sostenía una tremenda batalla contra aquellas personas que no amaban al Señor, contra aquellas personas que se estaban infiltrando dentro de ella, que estaban introduciendo herejías y cultos paganos dentro del cristianismo de aquel tiempo. Y aunque algunos estaban firmes y aunque algunos se mantenían fuertes en la fe, otros, por el contrario, habían sucumbido a la tentación. A pesar de la persecución, a pesar de la muerte de alguno de los miembros de aquella iglesia que la palabra llama como Antipas, mi testigo fiel, quien fue muerto en el tiempo del emperador Domiciano, uno de los más perversos de la época de la dinastía Flaviana, en el año 92. Se cree que este hombre se opuso a muchas de las cosas que estaban siendo introducidas dentro de la iglesia. Y este hombre, como precursor y como un profeta de Dios, se levantó para amonestar a la ciudad frente al desenfreno que estaban viviendo. Y al parecer esto molestó a los corruptos y malvados y lo mataron. A pesar de esto, algunos se sostuvieron, pero otros en cambio empezaron a bajar la guardia. Y Jesús alaba la firmeza y la determinación de unos cuantos, pero también amonesta a la iglesia al respecto de que habían perdido su devoción, de que habían permitido y tolerado doctrinas de hombres que no conocían al Señor. Y aquí vamos a encontrar el primer punto de este mensaje. Había 2 situaciones bastante serias en la iglesia. La primera de ellas estaba ligada a un grupo de personas. El versículo 14 nos presenta, dice, ¿qué tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam? Y que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y el verso 15 dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. La primera de ellas habla de la doctrina de Balaam. La doctrina que se fundamenta en el lucro del error, según nos dice también el apóstol Judas. Y que enseñaba a poner tropiezo. Dice que enseñaba a Balac a poner tropiezo. Y cuando uno va al Antiguo Testamento, en el libro de Números capítulo 23 en adelante, se da cuenta qué fue lo que Balac hizo con Balaam. Buscó una grieta en el carácter del profeta, buscó una grieta en su corazón. El hombre era ambicioso, el hombre era avaro, el hombre le gustaba el dinero y pues se lucró con su ministerio, se lucró con su don, se lucró con el hecho de ser profeta. Y la palabra nos muestra que Balac le pagó a Balaam, pero Balaam luego, cuando no puede maldecir al pueblo, entonces le da una tremenda idea a Balac y le dice, mira, yo no puedo maldecir a aquel que Dios ha bendecido, pero sabes una cosa, tú sí puedes poner tropiezo para que ellos fracasen. ¿Y sabes cuál fue el tropiezo que Balac puso?
por el consejo de Balaam fue fornicación, fue adulterio. La descomposición moral de una persona puede afectar seriamente la vida de toda una generación. Ahora note algo. La Biblia dice, para poner tropiezo ante los hijos de Israel. ¿Y cuál era este tropiezo? El tropiezo que Balaam ponía o que enseñaba para que Balac pusiera delante del pueblo era comida sacrificada a los ídolos y a cometer fornicación. Ahora, esto es muy grave, moralmente es muy serio, porque la iglesia ya se había acostumbrado a este tipo de cosas. Al parecer, estas personas tenían algún tipo de conexión con la iglesia, se habían infiltrado dentro de la iglesia, y los ancianos de la iglesia no habían hecho mucho por expulsarlos, por reconvenirles o amonestarles. Quizás estaba grabada la memoria de la muerte de Antipas. Quizás habían sido amedrentados o atemorizados, no lo sabemos. Puede ser una conjetura. Pero lo cierto es que la condición espiritual de la iglesia había decaído, su celo por el Señor había caído y ya no vigilaban la santidad de su corazón. Ahora, si habían mezclado con estas personas pseudocristianas y estaban generando una tremenda combinación peligrosa, una mutación del evangelio que estaba dañando a la congregación. Lo segundo que vemos aquí es esta gente que dice el versículo 15, los nicolaitas. La verdad es que no se conoce mucho al respecto de ellos. Algunos piensan o deducen que fue debido a un hombre, a uno de los antiguos o de los primeros creyentes de aquella ciudad llamado Nicolás, que al parecer se desvió de la fe, se desvió de la doctrina y empezó a enseñar cosas. Sin embargo, algunos estudiosos e historiadores de la época del primer siglo, como Flavio Josefo, no argumentan ni hallan una forma para decir que esto era así. El punto es que, aunque no tenemos una mayor claridad sobre quiénes eran estos nicolaitas, o de dónde provenían, o de dónde habían salido, lo cierto es que la iglesia les había permitido establecerse juntamente con ellos. Y este clan o esta clase de personas que algunos sí creen y consideran que tenían cierta importancia dentro del clero pagano de la ciudad, en esa época del primer siglo, se fueron infiltrando con la iglesia y fueron argumentando y poniendo en estrecho a los hermanos para hacerles ver que algunas cosas que el Espíritu Santo en el primer concilio de la iglesia, que nos narra el capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando dice la Escritura, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a vosotros y a nosotros no imponeros otra carga más que esta, que os abstengáis de ¿qué? Dice, de lo sacrificado a los ídolos, de ahogado, de idolatría y de fornicación. Lo que el Espíritu Santo estaba diciendo era, yo no le he impuesto a la iglesia ninguna otra carga, solo esta. Pero estos hombres, estos nicolaitas, al parecer acusando de su capacidad de convencimiento, de su intuición, de su percepción, hicieron que algunos hermanos en la iglesia empezaran a bajar la guardia y empezaran a permitir este comportamiento. Ahora, ¿qué era lo que hacían estos nicolaitas? Al parecer, algunos decían que con cierta clase de rituales espirituales se podía purificar lo que se había sacrificado a los ídolos. Entonces, aquello que había sido sacrificado a los ídolos ya no era impuro si se hacía ese tipo de ritual.
Y el creyente podía consumir ese tipo de alimentos, podía consumir ese tipo de comida. También algunos creen que ellos estaban adormeciendo la conciencia de algunos creyentes porque les decían que no importaba cometer actos impuros, simplemente con algún tipo de ritual o de lavado físico, con eso se podía contrarrestar el efecto de la mancha. Y lo que eso estaba produciendo es: ¿para qué entonces me arrepiento? ¿Para qué vivir una vida santa? O sea, yo puedo vivir de cualquier manera, puedo hacer como dicen en el argot popular de la religión tradicional: el que reza y peca, empata. El Espíritu Santo estaba siendo apagado por este tipo de personas, y la conciencia de algunos ya no les estaba invitando al arrepentimiento, porque el ritual lo resolvía todo. Ahora, no hay una suficiente claridad al respecto de cuál era el ritual en sí, pero esto estaba generando una terrible consecuencia dentro de la iglesia, porque cuando alguien peca, sabe que ha ofendido a Dios. Pero lo que estos nicolaítas estaban diciendo es que tu pecado no ofende a Dios. Mire, yo no quiero hablar de ningún tipo de secta, no quiero hablar de ningún tipo de persona, pero usted ha escuchado y a sus oídos ha llegado, y quizás lo ha visto usted en YouTube, en la televisión, documentales, prédicas, mensajes de personas que han dicho toda esta clase de barbaridades. No estamos lejos. Por eso les decía, no estamos lejos de que el contexto histórico y espiritual de la iglesia en la actualidad sea muy similar a la de la iglesia de Pérgamo. Porque algunos se han dado cuenta que hay pecados que se están cometiendo de la iglesia en la iglesia, pero como no es mi deber, o como no toca conmigo, cada quien haga como mejor le parezca. Ahora, note algo. El Señor dice: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Es terrible cuando alguien que peca no se da cuenta de la gravedad de su pecado y asume que el arrepentimiento puede ser visto como algo ritual. Peco, pido perdón y hago de cuenta que no pasó absolutamente nada. Quiero expresar que la gracia del Señor no es tolerante con el pecado. Al hablar de una iglesia acomodada, es una iglesia que se ha sometido a ir pervirtiendo la gracia del Señor. A veces pensamos que como no estamos viviendo bajo la ley, sino bajo la gracia, entonces la gracia nos permite vivir de manera que la ley no lo permitía. Pero escuche algo, amado hermano y amigo que nos escucha. La gracia no tolera el pecado. La gracia asevera la magnitud del pecado. La gracia dimensiona la violencia con que el pecado arremete contra la vida del hombre. La gracia te muestra que si no te santificas, vas a vivir lejos del amor de Dios. Mientras estaba preparando esto y estudiando esto, vino a mi corazón este pensamiento. La gracia es mucho más drástica, porque el que peca podría, sin darse cuenta, quedar excluido de la gracia y seguir viviendo una vida en apariencia cristiana. La gracia no disfraza el gozo. ¿Tu gozo es real o no es gozo? ¿Tu reposo es real o no es reposo? Cuando vives en la gracia de Dios, tu gozo es real, tu reposo es real. Pero cuando no estás viviendo bajo la gracia de Dios, vas a tener, perdóneme lo que voy a decir, demonios que te atormenten, como lo que le ocurría a Saúl
Van a venir sobre ti cosas que van a atormentar tu vida y no vas a vivir en paz, no vas a vivir en plenitud, no vas a vivir en libertad. Por eso hay cristianos desdichados, o uno no sabría decir si son cristianos o no. Pero el punto es que necesitamos entender la verdad de todo esto. Esto nos requiere a usted y a mí una máxima atención. Porque caer de la gracia es muy fácil. Y hallar un camino paralelo a la gracia también lo es. Solo hay un camino. Y la gracia te conduce a la santificación. Los caminos paralelos que se parezcan a la gracia van a conducir a la depravación. Solo hay que mirar a aquellos que un día estuvieron con nosotros y ahora no están. Y no están porque un día pecaron, su corazón se endureció y hallaron otro camino que se parecía a la gracia en su forma, mas no en su fondo. La iglesia estaba viviendo momentos difíciles. Mencionamos ahorita que uno de sus ancianos había sido asesinado. Pero también la iglesia recibe una amonestación en el versículo 16. Dice, por tanto, arrepiéntete. Y sabe, lo que uno nota acá es, sin lugar a dudas, el amor de Dios. Porque cuando Jesús le dice a la iglesia, arrepiéntete, porque si no vendré pronto a ti, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Vuelve otra vez a utilizar la palabra espada. Dice, la iglesia se había dejado contagiar de la liviandad espiritual de la época. Algunos ya no discernían entre lo bueno y lo malo. Es más, al mencionar vendré a ti, daba a entender que de alguna forma la iglesia también se había comprometido, se había ligado. Escúchame, las cosas modernas no tienen que llevarnos a pervertir los principios. Las cosas que hoy vemos no tienen por qué llevarnos a hacernos a ti y a mí diferentes a lo que la palabra de Dios dice. Tú y yo necesitamos desarrollar una vida de genuinidad. No hay nada más pecaminoso a los ojos del Señor que cuando la iglesia se congracia con las cosas del mundo. Tú y yo fuimos llamados a ser aparte del mundo. No a mirar al mundo con rechazo, no a mirar al mundo con desprecio, no a mirar al mundo con desdén. Pero tú y yo sí debemos ser muy diferentes al mundo. Porque si no somos diferentes al mundo, entonces, ¿cuál será la diferencia? ¿Dónde se verá la obra de Cristo reflejada en nosotros? Algo estaba mal en la iglesia porque Dios les instruye y los incluye dentro de lo que va a pasar con aquellos que están haciendo maldad. Es preocupante cuando los que conocen la verdad se alejan para no corregir la conducta torcida y perdida de ellos mismos o la de otros. Podríamos llamar a esto relativismo moral. Todo depende del ángulo moral que se vea. Todo depende de la opinión moral que se tenga. Todo depende de lo que se quiera alcanzar y lograr, mas no de lo que Dios diga al respecto. Este tiempo es para que tú y yo consideremos de qué forma estamos viviendo para Dios. ¿Estás viviendo acomodadamente sabiendo que la conducta pecadora va en contra de la palabra de Dios y no estás haciendo nada por reprender sus obras porque no es tu problema? Lo más peligroso que puede hacer la iglesia del Señor es decir, yo no tengo nada que ver en este entierro. Yo no tengo nada que ver con esta situación. Deje que cada quien resuelva sus problemas delante de Dios. No te estoy llamando, ni Dios nos está llamando a ser jueces de nadie. No nos está llamando a ser redentores de nadie, porque solo hay un mediador, Jesucristo hombre.
Pero la palabra sí nos dice a ti y a mí que entre tanto que estemos aquí, hagamos obra de evangelista, que instemos a tiempo y fuera de tiempo, que prediquemos la palabra, que anunciemos el evangelio de Dios, que proclamemos las buenas nuevas, que hagamos que esta generación conozca a un Cristo glorificado, que quiere santificarles como nos ha santificado a nosotros. No es tiempo para vivir en liviandad. Por eso Él le dice: arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. La posición nuestra, ¿cuál ha de ser? Frente a esta realidad vivida en la iglesia, ¿qué es lo que tú y yo vamos a hacer? ¿Crees que has llegado a pensar que la gente es tan grande y tan responsable de sí mismos, que lo que ellos hagan no tiene nada que ver contigo? ¿Has dejado que algunos vivan a tu lado en pecado y no has reprendido sus obras para que ellos no vengan al arrepentimiento? ¿Cuántas veces nosotros vemos hermanos que pecan y decimos: no es mi problema, es su problema, allá él con Dios? La realidad es, esa es nuestra respuesta, esa debe ser nuestra conducta, ese debe ser nuestro proceder, ese debe ser nuestro actuar. Sabe, amado hermano y amigo que nos escucha, este tiempo Dios lo eligió para incomodarnos, no para acomodarnos. Dios preparó este tiempo para dejarnos ver lo que hay en nuestro corazón. Y quiero decirle algo: una vida liviana es el resultado de una vida indiferente. Cuando empezamos este tiempo de cuarentena, hablaba con alguien en estos días y me decía: cuando empezamos este tiempo de cuarentena, todo el mundo estaba tan preocupado, todo el mundo estaba tan asustado, todo el mundo estaba tan encerrado, todos cantaban y todos hacían el rosario y todos tenían a Dios en su boca. Pero hay algo importante: este tiempo que ya ha pasado, que ya vamos casi 60 días o un poco más de que se inició esta cuarentena, este aislamiento obligatorio. 60 días donde no hemos tenido servicios juntos, donde no nos hemos visto las caras. No sé cuántos de ustedes al comienzo se empezaron a conectar disciplinadamente a los servicios, y cuántos fueron entrando en un estado de indiferencia y frialdad y dijeron: después lo hago porque eso ya queda cargado en YouTube. Sabe, Dios conoce todo lo que hay en nuestro corazón. Dios sabe todo lo que usted y yo pensamos. Dios sabe todo lo que usted y yo decimos. Dios sabe todo lo que usted y yo tenemos en nuestra vida. Lo que atesoramos acá, que muchas veces no es un tesoro, es carcoma para el alma. Este tiempo Dios lo escogió para que tú y yo fuéramos expuestos delante de su presencia y desarraigáramos de nuestro corazón la liviandad, porque la liviandad produce pecado y el pecado trae más pecado. Ahora, ¿qué vas a hacer frente a esta verdad? El apóstol Juan, guiado por el Espíritu Santo, escribe a la iglesia diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo quiero pedirte en esta noche que si puedes por un momento desconectarte de lo que está ocurriendo a tu alrededor, allá en tu casa, frente al televisor, frente al computador, frente al celular, tú y yo tengamos un tiempo para ministrar al Señor. Y para eso quiero pedir a los
muchachos de gracia que vengan rápidamente. Y quiero invitarte para que pienses en esto. ¿Cuál fue el título de este mensaje? La iglesia de Pérgamo, la iglesia acomodada. ¿Eres parte de esa iglesia acomodada? ¿Te parecería bien si allí donde estás puedes por un momento salir de tu lugar y allí donde estás, en tu casa, allí en la sala, frente al televisor o al computador, puedes doblar tus rodillas juntamente conmigo delante del Señor? Señor, no estamos implorando, Señor, o no estamos mostrando una falsa piedad. No estamos haciendo esto, Señor, porque queremos impresionar a alguien. No se trata de un show. Se trata de una realidad que está aquejando, Señor, nuestras vidas, que está aquejando a la iglesia. La iglesia de Pérgamo era una iglesia ubicada en un lugar importante. Gozaba de reputación. Hombres de Dios habían sido puestos en aquel lugar. Es más, era una iglesia que tenía el privilegio de haber sido martirizada. Porque este emperador romano, Señor, había sido un hombre de los más malos que había tenido, junto con Calígula y Nerón, el imperio romano. Y había perseguido a la iglesia y se había juramentado a arrasar con la iglesia. Pero en medio de la persecución y en medio de la prueba, en medio de habitar en un lugar hostil, la iglesia había caído en un estado de comodidad espiritual. Amado hermano, amigo que nos estás escuchando, que nos estás viendo, si tú has entrado en un estado de comodidad espiritual, te da lo mismo ir y venir. Si algo ha estado ocurriendo en tu vida, si tu vida ha decaído espiritualmente, por favor, allí con tus rodillas dobladas delante del Señor y con tu corazón empieza a derramar tu vida delante del Señor y a decirle: Espíritu Santo, por favor, corrige mi camino. Espíritu Santo, por favor, convénceme de lo que no está bien. Espíritu Santo, por favor, convénceme de aquellas cosas que no se ajustan al orden bíblico. Espíritu Santo, por favor, santifícame. Limpia mi vida de todo pecado, limpia mi vida de toda maldad. Solo tú puedes convencerme, Espíritu de Dios. Vamos, hermano, derrama tu corazón allí sobre tus rodillas delante del Señor. Haz que este tiempo allí en tu casa sea un tiempo íntimo, sea un tiempo para reparar, sea un tiempo para reconectar, sea un tiempo para ordenar las cosas.
Vamos, haz que este tiempo sea un momento diferente. Ponte a cuentas con Dios. Dile: Señor, yo no quiero seguir viviendo igual. Dile: Señor, yo no quiero seguir haciendo lo que he estado haciendo. Yo quiero agradarte, Señor. Yo quiero honrarte a ti. Yo quiero glorificarte a ti. Por favor, toma el control de mi vida. Santifícame, Señor. Si tú sabes que has estado permitiendo cosas, que te has vuelto tolerante, condescendiente, contemplativo con ciertos hábitos, conductas, cosas que Dios en estos meses de aislamiento preventivo ha estado hablando a tu corazón, pero que tú no has querido permitir que el Señor las quite, esta noche, de una forma muy valiente, en esta hora, de una forma muy valiente, dile al Señor: Señor, yo quiero dejar todo esto en la cruz. Quiero entregarte todo esto porque no quiero seguir viviendo igual. Por favor, levanta tu corazón, levanta tu voz y dile: Señor, Señor Jesús, tú que conoces, tú que disciernes, tú que sabes todo, santifica mi vida, santifica mi corazón, purifícame, Espíritu Santo, lávame con la